Bien. Bueno, hoy sin cámara, Rosana. Bien, ando mejor de salud, muchas gracias por preguntar. Ya he pasado el COVID, me ha quedado una congestión, pero no tengo ningún otro síntoma. Así que bueno, pasó como una gripe por suerte y por las vacunas, creo yo. Bueno, hoy nos quedan ya pocas clases, ¿sí? Ya empezamos junio y creo que nos quedan 2 o 3 clases más hasta el parcial. Creo que, a ver, voy a confirmarlo. ¿Ustedes tienen anotado cuándo es el parcial de cognitiva? Creo que es en 3 semanas, creo que es la última de... El 28 es. La globalizadora de cognitiva es el 28 y el de aprendizaje el 4. El 4, perfecto. O sea que el 28, o sea que vamos a tener, sí, tenemos 2 o 3 clases más, creo. A ver, ya miro mi calendario. Y estamos en junio. Sí, el 28 es martes, o sea, nos quedan 3 clases más, 9, 16 y 23. La del 23 la vamos a usar para hacer un repaso previo antes de la evaluación parcial. Y las próximas 2 en general las vamos a usar para el tema de aplicaciones de la psicología cognitiva, ¿sí? Probablemente creo que hay una de aprendizaje inconsciente que la va a dar el doctor Vivas. Perdón, de percepción inconsciente y procesos inconscientes. Hoy vamos a ver, como para cerrar un poco las explicaciones que veníamos dando sobre las diferentes teorías que explicaban de alguna manera no solo el origen, sino por ahí el funcionamiento de estas estructuras o de estos procesos cognitivos, ¿sí? Habíamos hablado del paradigma de procesamiento de la información, del PDP o el procesamiento distribuido en paralelo, de la teoría de Chomsky, de la teoría de Piaget, de la teoría modular de Fodor, y hoy vamos a ver el modelo de representación, de redescripción representacional que propone Kármilov-Smith, que como habíamos anticipado la otra vez, lo que trata de hacer es, bueno, en función de las evidencias que demuestran que la teoría piagetiana, digamos, o que el modelo constructivista resultaba insuficiente para poder explicar un montón de fenómenos que pasaban, como que la posibilidad de que fuéramos construyendo nuestras estructuras cognitivas no tiene evidencias que permitan seguir soportándola, y sí hay muchas evidencias a favor de los modelos que proponen, digamos, un origen hereditario o innato de muchas de estas funciones y habilidades cognitivas que se van revelando. Hace una propuesta interesante que vamos a discutir hoy. Voy a presentar tengo un PowerPoint que después van a poder encontrar, ¿sí? Ahora voy a ver de compartirlo. ¿Por qué no me deja compartirlo? A ver, ¿dónde está acá? Compartir. Muy bien. Ahí vamos. ¿Lo ven ya? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Más allá de la modularidad, se llama, la ciencia cognitiva desde la perspectiva del desarrollo. O sea, trata de proponer una teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? Recuerden siempre esto, ¿no es cierto? Que la idea de desarrollo hace alusión al cambio, ¿sí? A los diferentes estados por los cuales pasa esta capacidad o estas habilidades cognitivas para procesar información desde el momento en que nacemos hasta un momento de estado estacionario, como decía Fodor, o un estado más o menos de equilibrio, donde ya no hay cambios cualitativos, sino cuantitativos, también desde el punto de vista de Piaget. Lo único que no se producen alrededor de los 12 años, como Piaget postulaba, ni tampoco por ahí eran más tempranos en lo que tiene que ver con el lenguaje, que era lo que proponía Chomsky, sino que hoy las nuevas evidencias, imagínense, digo, estamos hablando todavía de teorías que fueron propuestas en el siglo pasado, digo, Kármilov-Smith escribe esta obra en el año 1994,
y la idea o los conceptos sobre funcionamiento ejecutivo recién son propuestos a partir del año 2000. Digo, es súper importante que ustedes vean esto y que sean conscientes de los grandes avances que da la psicología en cuanto a una ciencia que trata de explicar y predecir el comportamiento humano. De que un montón de teorías, digo, donde el estado del conocimiento o sobre el funcionamiento o el comportamiento humano pasó muchísimo tiempo, prácticamente todo el siglo pasado dominado por 3 o 4 teorías que explicaban prácticamente todo, que se utilizaban como base para explicar el comportamiento humano de todas las personas. El comportamiento humano de todas las personas suena redundante, pero bueno, era como así, o sea, los modelos psicodinámicos se utilizaban como base para explicar un poco la afectividad, e inclusive se utilizaban para modelos, como modelos básicamente terapéuticos, ¿no es cierto? O sea, era como la base, no tanto de cuestiones explicativas para el desarrollo de investigaciones, sino como la base para el desarrollo de praxeologías o de modelos terapéuticos que apuntaban a tratar de, a ver, yo lo voy a decir por ahí un poco brutalmente, de curar o de ayudar a las personas a lidiar con el sufrimiento psíquico, ¿sí? que suponía, digamos, toda esa teoría. O sea, esa teoría servía como para poder tratar de conceptualizar y entender a qué se debía, o cuáles eran las razones, o cuál era la etiología de todo ese sufrimiento. Luego la teoría de Piaget, el conductismo, digamos, y más casi a fines del siglo pasado, los modelos cognitivos empiezan a proveer otros modelos alternativos que permiten tener otras explicaciones del funcionamiento, o sea, no solamente ya de por qué sufrimos, ¿no es cierto?, de cuáles son las causas del sufrimiento, sino cuáles son las causas más generales del comportamiento, o sea, por qué hacemos lo que hacemos. Empieza a haber muchísima más investigación y explota sobre fines del siglo pasado y principios de este año, y hoy en día creo que se ha generado mucha más información y mucha más evidencia empírica en estos últimos 22 años o 20, 21 años y pico que llevamos del siglo, que en prácticamente todo el siglo pasado. Entonces, tenemos que mirar siempre estos modelos y estas teorías en perspectiva, ¿no es cierto?, entendiendo de que hay un cambio continuo y hay un cambio permanente, sobre todo en lo que se entiende como la psicología cognitiva. Vuelvo a repetir esto un poco, que es lo que empezábamos a decir cuando arrancábamos la asignatura, y que tal vez hoy cobra un sentido diferente para todos, que es que la psicología en general hoy es cognitiva. Digo, todas las ramas de la psicología entienden y aceptan de que hay una serie de procesos que intervienen y que modulan el comportamiento, más allá de todo lo que se ha aprendido sobre los efectos contextuales y sobre la importancia de la herencia, y toda esta explicación de que el comportamiento tiende a ser básicamente una expresión fenotípica de ciertas propiedades genéticamente establecidas y la interacción con el medio ambiente. Digo, ya no hay como demasiado lugar para seguir sosteniendo otro tipo de teorías, ¿sí? O sea, hasta el asociacionismo más radical, o los modelos psicodinámicos, tendrían, digamos, que ser revisados a la luz de todas estas evidencias, y probablemente esta teoría que vamos a comentar también. Pero bueno, creo que es una teoría que no han visto en otras materias, o sí. ¿Ya oyeron hablar alguna vez de Kármilov-Smith? No, nunca. En ningún lado ni sabían quién era. Bien. ¿Ni siquiera la vieron cuando vieron Psicología del Desarrollo? ¿No? Como una... Bueno, en algún momento sí colaboró en algunas investigaciones con Piaget. Bien. Vamos a empezar entonces. Se llama Más allá de la modularidad porque claramente está tomando la teoría de Fodor, o la derivación de este modelo de Fodor, donde él planteaba la modularidad de la mente, y básicamente lo más interesante desde nuestro punto de vista era que rompía con la idea de un modelo unitario, ¿no es cierto?, de teoría sobre el funcionamiento cognitivo, y postulaba un modelo tripartito, en el caso de él, donde había, ¿se acuerdan?, transductores que se encargaban de generar representaciones, donde había sistemas de entrada que eran facultades verticales, encapsuladas, específicas de dominio, ¿sí? Totalmente independientes que trabajaban en paralelo, y la existencia de procesos o facultades horizontales, ¿sí?, que él llama sistemas centrales, y que de alguna manera trabajan
de manera serial y con un control consciente, no todos, porque algunos también trabajan de forma inconsciente, pero, digo, tampoco lo formula con muchísima precisión o más precisión, sino que no es una teoría acabada, sino que sencillamente parece ser como una especie de texto que cuestiona, ¿no es cierto?, las verdades que existían o que se sostenían hasta ese momento sobre el funcionamiento cognitivo, y que se pregunta sobre la base de un montón de evidencias que él va citando sobre la posibilidad de que el sistema cognitivo estuviera construido de otra forma, y también se pregunta sobre este carácter científico, sobre el estatus científico, sobre cómo la psicología, ¿sí?, desde su propio punto de vista, debía adoptar el método científico, y las dificultades que implicaba poder investigar de manera científica, generando, o sea, sobre la base de evidencias, el funcionamiento cognitivo, cuando esos sistemas centrales eran sistemas isotrópicos y quinianos, en el sentido de que eran sistemas sumamente generales que no se podían dividir. Lo proponía, lógicamente mucho después empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, personas que le responden, que contestan, que proponen métodos alternativos o métodos, digamos, experimentales u observacionales que permiten hacer inferencias sobre este aparato cognitivo y describir de alguna manera posibles características que tendrían y generar nuevas divisiones. Imagínense que cuando se hablaba de estos modelos, todo lo que llamamos hoy funcionamiento ejecutivo no existía, no se hablaba de eso, o sea, se hablaba un poco de procesos de memoria y de procesos conscientes o atencionales, básicamente de lo que representa el pasado y el presente. Inclusive, un poco lo que decía Fodor cuando hablaba de estas, es como que los sistemas de entrada regulan de alguna manera el presente, es lo que nos permite tener información actualizada constantemente del estado del mundo en un momento particular, o sea, constantemente renovada, y una serie de procesos centrales que sí apelan a la memoria, pero era como que, bueno, es como esa especie de conciencia, o como memoria RAM, o memoria operativa, que se puede controlar activamente, que tiende a juntar la información del medio con la información almacenada. Lógicamente, luego nos dimos cuenta, a ver, ya lo venían anticipando otras teorías, cuando se hablaba de la capacidad de poder anticipar, de utilizar mecanismos lógico-matemáticos que nos permiten, de alguna manera, inferir la probabilidad de que sucedan determinadas cosas basados en digamos, nuestra capacidad de organizar el mundo en base a esas reglas lógico-matemáticas, que generalmente son la base de lo que nosotros utilizamos para poder hacer una predicción. Digo, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? ¿No es cierto? Para poder determinar cómo va a ser el pronóstico del tiempo, se toma un montón de información de un montón de variables y se establece, se proyecta cómo podrían moverse a futuro, se calcula basado en índices de probabilidades, ¿sí? Y de alguna manera nos da un modelo que representa un estado posible o probable del mundo, digamos mañana o dentro de 10 días, que lógicamente siempre cambia. Lo mismo pasa con nuestras propias predicciones, o sea, si ustedes se preguntan, hace 10 años atrás, si ustedes eran capaces de imaginar que hoy estarían donde están, todos se van a dar cuenta de que de ninguna manera, de que era imposible, de que en ese momento teníamos otros planes. Siempre creemos que, o siempre tenemos un escenario futuro que de alguna manera representa un escenario probable de cómo creemos que vamos a estar basado en las condiciones actuales que nosotros tenemos, ¿sí? Y que se basan lógicamente en cálculos probabilísticos, básicamente, ¿sí? En función de toda nuestra experiencia y en función de un análisis de las variables contextuales. Bien, entonces, estos nuevos desarrollos sobre el funcionamiento ejecutivo empezaron a generar investigaciones sobre todos estos procesos o mecanismos que nosotros utilizamos para organizarnos, para planificarnos, para anticipar, para regularnos, ¿sí? Había como un montón de procesos que no estaban incluidos en ningún modelo que explicara el funcionamiento cognitivo. O sea, Piaget de alguna manera esbozaba la idea de autorregulación, y sus mecanismos de autorregulación eran como homeoréticos, como habíamos hablado la otra vez. Claro que sí, que toda esa parte, digo, que la teoría de la equilibración de Piaget resulta como sumamente interesante en el sentido de funcionamiento de regulaciones y compensaciones de perturbaciones. La parte que resulta cuestionable es que esas regulaciones o perturbaciones creen algo que no estaba en el sistema. Uno podría decir, bueno, en realidad
van funcionando y de alguna manera van trabajando simultáneamente con cierta disponibilidad o posibilidades que tiene una limitación dada por nuestro sistema nervioso central de poder ir como revelando determinados tipos de estructuras o procesos que, digamos, ya tenemos genéticamente determinados y que heredamos. Muy bien. Sobre esto vamos, sobre esto avanza, ¿no es cierto?, Kármilov-Smith, ¿sí? O sea, primero, acepta el hecho de que la investigación indica que la mente humana posee muchos más fundamentos innatos de los que se habían supuesto. O sea, hoy en día existen muchísimas evidencias que demuestran claramente que hay representaciones mentales al momento de nacer, solo por citar uno de los elementos más contundentes que nos permiten decir que Piaget, digo, que la teoría de Piaget no es coherente, digamos, con evidencias que existen hoy, ya que para él la conservación del objeto empezaba a darse a partir de la adquisición del lenguaje y a partir de lo que él llama el periodo preoperatorio, ¿sí? Y no durante el sensorio motor, de la cual no había conservación del objeto y por lo tanto no había representaciones que pudieran guardarse y operar sobre ellas. Esto se hace obvio en un montón de dominios, ¿sí? En un montón de dominios que permiten entender que esto, bueno, que hay mucho más habilidades y cosas genéticamente determinadas que las se suponía, y por lo tanto se plantea esta posibilidad de que la teoría de Piaget, digamos, no era lo suficientemente poderosa para explicarlo, que evidentemente tenía un montón de aspectos que no se corresponden con las evidencias que estamos tomando de la realidad, y que por lo tanto debe ser revisada críticamente y debe ser analizada, y además, digo, se viola el núcleo duro de su teoría, donde que claramente propone que estos mecanismos de autorregulación son generadores o creadores de estructuras, ¿no es cierto? Entonces se toma como algunos mecanismos o algunas cosas que resultan sumamente interesantes de su teoría, y dice, bueno, a ver, no necesariamente esta teoría que Piaget tenía, las teorías innatistas o neorracionalistas, deban ser mutuamente excluyentes en una teoría del desarrollo. O sea, cuando nosotros estamos pensando cómo se produce este paso de un estado de formas de organización, digamos, más elementales, a formas de organización de la información sumamente más complejas. O sea, ¿por qué un niño, digamos, cuando tiene 4 años, dice que las nubes se mueven porque están vidas o porque están yendo a su casa, y un individuo cuando tiene 14 años tiene una serie de mecanismos físicos causales que permiten explicarlo de una manera diferente, ¿no es cierto? O sea, cómo se van transformando estas formas de organizar toda nuestra información, cómo va apareciendo o van apareciendo en nuestra forma de organizar la información características complejas como la reversibilidad o las leyes de la estructura de grupo, la asociatividad, la transitividad. Digo, que son esas operaciones lógico-matemáticas que nos permiten poder hacer predicciones sobre el futuro. Entonces Kármilov-Smith dice, bueno, no necesariamente todo debería ser tan radical, no es como decía Piaget, pero tampoco probablemente sea como decía Chomsky, o como de alguna manera está proponiendo Fodor, sino que deberíamos dar como un paso más adelante dentro de esta construcción teórica que permanentemente y críticamente es revisada y modificada. Entonces, ella sostiene que un aspecto fundamental del desarrollo sí es el proceso por el cual la información de un sistema cognitivo se convierte en conocimiento para ese sistema. O sea, para ella hay como una diferencia entre lo que es información y lo que es conocimiento. O sea, la información sería la que ingresa a través de los sistemas de entrada, y el conocimiento sería la organización o la atribución de significado de esa información que realizan los sistemas centrales, ¿no? Para que uno tenga una diferencia entre lo que es información y lo que es conocimiento. El conocimiento para ella representa un significado particular, tiene un sentido para el individuo en función de una serie de procesos y de conocimientos previamente almacenados. Muy bien. Ella describe las características de los sistemas de entrada que propone Fodor y los caracteriza como inflexibles y carentes de inteligencia. Inteligencia en el sentido de que no tienen voluntad, de que funcionan automáticamente, de que prácticamente son como no sé, como reacciones de un sistema genéticamente determinado a estímulos ambientales. O sea, de manera automática, un estímulo lumínico genera una representación, ¿sí?, particular. Esa representación, que es una transducción,
¿sí? O traducción, si quieren, como para entenderlo más fácilmente, de un estímulo externo, ¿sí? O distal, vamos a llamarlo, algo proximal, que metemos información adentro del sistema. ¿Sí, Pablo? Sí, acá cuando dice los describe y los caracteriza así como inflexibles y carentes de inteligencia a esos sistemas, pero no está en contra de lo que dice Fodor, es como una ampliación del concepto. Sí, sigue adelante, o sea, entiende y digo, no se opone a esta idea de Fodor, en realidad dice que ciertamente existen una serie, inclusive cuando ustedes vieron Neuro, hablamos de analizadores corticales, que si uno hace como una analogía, es como muy semejante a estos sistemas de entrada que propone Fodor. En realidad parece que tuvieran como esas características, incluso tienen una localización en el sistema central que es fija, y que es clara, sabemos que hay funciones que residen en determinados lugares y que ahí están, ¿sí? Y que de alguna manera, junto con la maduración del sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro cuando nacemos no es el mismo que cuando llegamos a un estado adulto, más o menos de equilibrio, y que luego se va degradando, y entonces ese cambio de la estructura anatómica, ¿no es cierto?, de nuestro sistema nervioso central, va acompañada también de cambios funcionales, o sea, hay un cambio estructural que tiene que ver con una maduración, por no llamarla desarrollo, y lo que se van desarrollando son nuevas funciones, o sea, funcionalmente, ese sistema nervioso que cambia en función de la maduración, también cambia en su funcionalidad, o sea, va adquiriendo capacidades, o va mostrando capacidades diferentes de organizar o procesar la información. Entonces, ese proceso de cambio en la funcionalidad se lo denomina desarrollo, ¿sí? Desarrollo como esta serie de etapas. Entonces, ella propone, a ver, dice, sí, son inflexibles, ¿por qué? Porque se van a mantener casi constantes a lo largo de su vida en su tipo de funcionamiento, lógicamente con la degradación armónica que implica el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo decirlo? Lo cual hoy en día se demuestra empíricamente por la pérdida gradual de la capacidad de percepción o de reacción frente a los estímulos, o el enlentecimiento en el reconocimiento de estímulos ambientales o de reacciones que nos permiten demostrar que claramente nuestro sistema nervioso central muy lentamente va perdiendo velocidad, digo, no funcionalidad. Cuando pierde funcionalidad, uno ya pierde como contacto de privación con los estímulos del mundo, y uno ya pierde la capacidad de lo que llamamos poder conectarse con la realidad, ¿cierto? Bien. Ella propone entonces un proceso que digamos, a ver, perdón. Me lo perdí. A ver. Era la siguiente, esta. Propone, ¿sí?, que el desarrollo implica un proceso que va más allá de la modularidad, ¿sí? O sea, que hay algo más, no solamente esa modularidad, ¿sí? Y sostiene que para Fodor el desarrollo no existe, porque Fodor no lo plantea cuando plantea la modularidad de la mente. Cuando nosotros lo leemos, él plantea que estos sistemas de entrada, sobre los cuales abundan un montón de detalles y de características y de evidencias, él plantea la idea de que, bueno, de que ya aparecen, de que nuestra capacidad para poder transducir los estímulos distales y generar representaciones proximales, digamos, se mantiene estable prácticamente a lo largo de la vida y no cambia demasiado, ¿no es cierto? No hay como una especie de cambio funcional en este proceso perceptivo, ¿sí? Es desde el momento en que nacemos, tenemos que ser capaces de poder percibir y de poder tomar información del mundo y generar representaciones desde el mismo momento de nacer, como para poder tener información de ese estado actual. O sea, no hay una progresión, un cambio funcional, sino que funcionalmente se mantienen a lo largo de la vida, por eso no hay como un desarrollo. Y cuando habla de los sistemas centrales o de estas facultades horizontales, tampoco entra, porque lo que él dice es, bueno, como son digamos, quinianas, ¿sí?, e isotrópicas, no se pueden investigar. Entonces, si no se pueden investigar, qué sé yo, cómo cambian. Digo, ni siquiera se enfrasca, digamos, en tratar de desarrollar esto. Más adelante, Fodor publica libros como El lenguaje del pensamiento, digo, tiene otras evoluciones que no vamos a ver acá. Digo, no es que Fodor se limita a eso, sino que es como una obra fundamental dentro del estudio del comportamiento humano que marca un quiebre con respecto a las propuestas sobre el funcionamiento cognitivo. Lógicamente después Fodor sigue haciendo desarrollos que tienen que ver sobre
a ver, cuando habla sobre el desarrollo del lenguaje, o sobre las propiedades del lenguaje, y cómo habla sobre el lenguaje del pensamiento, o sea, las propiedades internas de ese funcionamiento cognitivo. De alguna manera también está tratando de generar conocimiento, de proponer conocimiento sobre estos sistemas de carácter general, isotrópicos y quinianos. ¿Sí? Bien. Karmilov-Smith se agarra de esta idea y dice, Fodor no plantea nada sobre el desarrollo, pero para mí, dice, sí hay un desarrollo, sí hay cambios. O sea, cuestiona una idea fundamental o una idea básica de Fodor, que era que los módulos se encuentran predeterminados en detalle, ¿sí? Y la dicotomía tan fuerte entre los sistemas de entrada y los sistemas centrales. O sea, cuestiona esa idea, como decir, che, todos los módulos ya están tan predeterminados al momento de nacer, no hay ninguna posibilidad de que estos módulos que vienen como genéticamente determinados, que están asociados a una estructura neural fija, cambien por ahí funcionalmente. Dice, siempre funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Fodor plantea la existencia de los sistemas de entrada, incluía dentro de los sistemas de entrada todo lo que tenía que ver con el lenguaje, que es justamente uno de los puntos que da lugar a un debate, al debate más acalorado entre los diferentes teóricos. Básicamente es de lo que se agarra Rivière para hacer todas esas críticas de decir, che, el lenguaje no puede ser sencillamente un procesamiento sintáctico, sino que tiene que haber otra cuestión. O sea, no podemos reducir el lenguaje sencillamente a un análisis producto de los sistemas de entrada. Entonces, en este sentido, propone una diferenciación entre lo que llamarían módulos predeterminados y lo que ella va a proponer, que es un proceso de modularización como producto de este desarrollo, o sea, producto de esta predisposición genética o hereditaria y esta serie de habilidades que digamos que ya vienen como preconectadas al momento de nacer. Ella dice que deberíamos pensar en la posibilidad de aceptar que existen procesos de cambio por ahí funcional, de que no todos estarían tan determinados, de que sí, algunos de ellos sí no sufren cambio a lo largo, digamos, de nuestro funcionamiento, no cambios que no estén vinculados a la maduración del sistema nervioso, sino que no sufren cambios funcionales, ¿no es cierto?, que pueden depender de otras variables. Entonces, toma la idea, si conocen ustedes la idea de la plasticidad del desarrollo temprano, ¿sí? ¿No es cierto? Como que han visto, creo que neurohipótesis de plasticidad cerebral, ¿o no? ¿Sí? Pero no nos acordamos. ¿Ah, no? ¿No se acuerdan? ¿No? A ver, es como, la teoría como general dice como que, bueno, tenemos un cerebro, un sistema nervioso central que tiene potenciales, digamos, reconexiones neuronales que de alguna manera, pareciera que algunas de ellas ya vienen como algunos circuitos, ¿no es cierto? Ya vienen medio como mielinizados, o sea, el cerebro arranca haciendo cosas, digamos, a medida que uno nace, ¿sí? Sin embargo, tiene la capacidad de poder aprender, ¿no es cierto? De poder generar una serie de, llamaríamos, adquirir nuevas habilidades o nuevas posibilidades, y además de nueva información de la cual no disponía al momento de comenzar su funcionamiento. Es como decir, bueno, está bien, es como decir, también es consonante con las ideas de Piaget y de Chomsky y de todos, ¿no es cierto? Es decir, a ver, cuando nacemos hay cosas, ¿sí?, que ya funcionan. Para Piaget eran básicas, para Piaget eran las invariantes funcionales, los sentidos y un par de reflejos. Para Chomsky era como todo. O sea, sin embargo, parece que tenemos como ciertas cosas preconectadas, pero que ese sistema nervioso central tiene la capacidad, tiene cierto grado de plasticidad. Esa plasticidad se verifica, por ejemplo, cuando se producen, no sé, lesiones adentro de este sistema nervioso central, y esas lesiones afectan ciertas funciones, por ejemplo, como una fascia, ¿no es cierto?, y que luego con el tiempo son de alguna manera asumidas por otras partes de ese sistema nervioso central. O sea, que ese sistema nervioso central tiene la capacidad, ¿sí?, como de poder
recuperar o poder establecer ciertas cuestiones funcionales cambiándolas como de lugar, digamos. Si un lugar se rompe, lo que hacía ese lugar pasa a alojarse en un lugar diferente. Entonces era como también esa idea que habla de la teoría del desaprendizaje, ¿no es cierto? Como que nuestro cerebro tiene muchísimas conexiones potenciales y que esas conexiones se empiezan a mielinizar o se empiezan a consolidar en función de la experiencia, y que entonces eso genera como que, bueno, como que la disponibilidad que esa plasticidad empieza a reducirse, digamos, que la capacidad de nuestro sistema nervioso central para poder reemplazar determinadas funciones empieza a limitarse con el paso del tiempo, lo cual también está verificado. No es lo mismo, no sucede lo mismo, no hay la misma velocidad ni facilidad de, digamos, de recuperación cuando observamos un niño, ¿no es cierto?, que tiene un accidente en el sistema nervioso central o una deprivación de una parte de su sistema nervioso central, por lo que sea, puede ser congénito, puede ser por efectos, no sé, de un problema vascular, una ACV, imaginemos, ¿sí?, en un niño que en un adulto, ¿no es cierto? Un niño se recupera con muchísima, su cerebro o su sistema nervioso central tiene muchas más posibilidades disponibles para poder adoptar otras funciones que el de un adulto. Se supone como el que de un adulto está medio como ya, como lleno, o como que las cuestiones están como que esos caminos o esas conexiones ya están como ocupadas por una serie de conocimientos o aprendizajes posteriores. Bien. Esa es la idea de la plasticidad del desarrollo temprano del cerebro, ¿no es cierto? Como que se va, de alguna manera, al inicio es sumamente maleable digamos, a las influencias del medio ambiente, y esa maleabilidad o esa plasticidad se va perdiendo con el paso del tiempo, ¿no es cierto? En la medida en que se van consolidando determinados tipos de habilidades o de conocimientos. Entonces, acepta ciertas predisposiciones innatas y específicas de dominio que restringen los datos de entrada, ¿sí? Es como decir, bueno, a ver si hay sistemas perceptivos que solo, como decía Fodor, son específicos de dominio, solo sirven para procesar determinados tipos de estímulos y no otros, o sea, está restringido, está restringido a lo que el sistema es capaz de poder procesar y de poder ver, y eso está genéticamente determinado. A ver, lo que dice es, no todo es así. Fíjense que siempre las teorías tienden como a sumar, como a decir, bueno, sí, esto parece que está bien, pero no todo es así. Podría ser de otra manera diferente, ¿cierto? Entonces ella dice que con el tiempo, ciertos circuitos se seleccionan, ¿no es cierto?, para diferentes computaciones de dominio específico, llegando a formar módulos encapsulados. ¿Entienden? O sea, está como diciendo, a ver, no todos estos módulos encapsulados lo trae genéticamente determinados, sino que algunos se van a crear a partir de la interacción con el medio ambiente. O sea que hay ciertas habilidades o ciertas capacidades que tienen que ver con la percepción o con el análisis perceptivo del mundo, que no vienen genéticamente determinados y que podrían, de alguna forma, si uno quiere construirse, ¿no es cierto?, o generarse a partir de esa interacción. Entonces, esta es como la idea interesante que agrega, ¿no es cierto?, Kármilov-Smith, sin ser radical ni antagónica al modelo de Fodor, sino tratando como de sumar, y decir, che, está buena esta idea de que existen facultades verticales que son específicas de dominio. Lo que me parece que no, es que no están todas genéticamente determinadas desde el vamos, sino que hay algunas que tan solo son por ahí predisposiciones, o sea, existe la posibilidad, pero que solo se construyen o solo se crean de alguna manera o se generan a partir de esa interacción con el medio ambiente. Bien, su tesis entonces sostiene la idea de que hay una modularización gradual, ¿sí? O sea, para ella hay sesgos innatos que canalizan la atención hacia datos pertinentes que influyen en el desarrollo cerebral. O sea, plantea un poco esta idea, o vuelve a traer sobre la mesa la idea de esta especie de paisaje epigenético, de teoría, digamos, evolucionista de Waddington, ¿no es cierto?, donde ciertas modificaciones o ciertas influencias del ambiente son capaces de producir ciertas modificaciones, ¿sí?, dentro de una programación genómica que es hereditaria. Lo cual resulta sumamente interesante y sumamente, digamos, hasta como integrador y dialéctico, ¿sí?
Entonces, para ella hay ciertos circuitos cerebrales específicos que se van a activar frente a un estímulo, ¿sí? Versus una activación distribuida inicialmente, o sea, como que se activa de una manera como genérica en todo el sistema nervioso central, pero que gradualmente, a partir de esa experiencia, se van haciendo como muy específicos. Dejan de ser tan generales o tan distribuidos en todo el sistema nervioso central y se van localizando como en una parte específica, ¿no es cierto? Es como esta idea de que ese módulo no vino genéticamente determinado, sino que se va creando o se va armando, o se va consolidando a partir de la interacción, ¿sí? con los estímulos ambientales. Entonces dice, propone que el almacenamiento y procesamiento de información puede ser específico de dominio sin ser encapsulado, preestablecido u obligatorio. ¿Sí? O sea, va a haber ciertos mecanismos, por decirlo así, que van a permitir que se almacene y procese determinada información, pero no necesariamente vinieron genéticamente determinados, están encapsulados, preestablecidos o tienen un funcionamiento obligatorio, sino que se desarrollan o se generan a partir de esta interacción, sin, de ninguna manera, eliminar la idea de que existen otros que sí vienen genéticamente determinados y que son encapsulados, preestablecidos y obligatorios, ¿sí? Entre ellos, fijémonos o tengamos en cuenta que básicamente se está hablando como del lenguaje, que luego estas cosas podrían ser generalizadas a otros dominios específicos, que si ustedes leen el libro de Carmelo Smith completo, digamos, y no solamente por ahí los capítulos que nosotros proponemos, podrían de alguna manera, ¿sí? Entender cómo esta idea del lenguaje, ¿sí? Se va generando como más fácil, como, digamos, es como más ilustrativo de lo que ella propone y de lo que vamos a tratar en esta clase particular. Entonces, distingue básicamente dominio de módulo, ¿sí? Un módulo no es un dominio. Un dominio es un conjunto de representaciones, ¿sí? O sea, casi en el término claramente fodoriano, ¿no es cierto? Que sostiene un área específica de conocimiento. Para ella podría ser el lenguaje, el número, la física, ¿no es cierto? Son como ciertas representaciones que pertenecen a una categoría particular o diferenciada de otras, ¿sí? Y un módulo no es un dominio, sino que un módulo es una unidad de procesamiento de información que encapsula ese conocimiento y las computaciones o los procesos que se hacen con él. Entonces, lo que él decía era que estas propiedades verticales eran módulos o eran modulares porque estaban encapsuladas, digo, porque funcionaban en paralelo con otras, porque no compartían información, ¿sí? Porque eran sumamente específicos, porque solo servían para procesar este tipo de información que era de un dominio específico, ¿sí? ¿Entienden la idea? La diferencia entre módulo y dominio, que claramente es consonante y coherente con las propuestas que hacía Fodor, digo, no lo diferencia. Lo que ella hace es considerar que el desarrollo es de dominio específico, pero no implica necesariamente la modularidad. O sea, que se puede desarrollar un dominio específico como el lenguaje o la causalidad física o el número, sin necesidad de que sea modular. ¿Sí? ¿Entienden? Es como una posición como medio intermedia entre esa dicotomía tan fuerte que plantea Fodor entre o son sistemas de entrada o son sistemas centrales, o son modulares o son isotrópicos y quinianos. Lo que está diciendo es, che, a ver, no, pará. Sí hay ciertas habilidades que son de dominio específico, porque solo sirven, por ejemplo, para analizar el significado del lenguaje. O sea, ella va a decir por ahí más adelante que, por ejemplo, si tenemos una habilidad, ¿no es cierto?, una capacidad de dominio específico, que por ejemplo tiene que ver con el lenguaje, que no necesariamente es modular, porque sí tiene características que se comportan como específicas de dominio, que no son generales, de dominio general, como decía, de los sistemas centrados, sino que tienen especificidad de dominio, pero no son módulos. O sea, no serían dentro del sistema de Fodor ni un sistema de entrada ni un sistema central, sino que serían como algo intermedio, como algo mixto. O sea, está postulando la existencia de otra serie de procesos, ¿no es cierto?, de otra serie de habilidades
que sí tienen especificidad de dominio, pero que no son módulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Fodor, sí o sí los sistemas centrales no son específicos de dominio, sino que justamente las ideas de isotropismo y quinianismo implican que pueden tomar información de cualquier dominio para confirmarse, ¿sí? O de alguna manera, digamos, para poder confirmar o que un cambio en un dominio genera cambios en los otros dominios, o sea, elimina la idea de especificidad, ¿entienden? Esta es justamente el planteo. Ahora lo vamos a ver, digo, cuando ella lo va desarrollando. O sea, propone fases de desarrollo en el lugar de estadios, ¿sí? Los estadios, ¿cuál es la diferencia entre una fase y un estadio? Digo que los estadios, digo, tienen como patrones regulares, ¿no es cierto?, de tiempo, de aparición y de secuenciación, que no necesariamente tiene que ver con las fases de desarrollo que pueden darse en un orden, digamos, temporal por ahí diferente, ¿sí? Y estas fases por las que va pasando algo, tiene que ver con la función de la afectación de dominios amplios. En este caso, la matemática en general, o el pensamiento matemático, o el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, o microdominios como los números o los pronombres, que están incluidos. A ver, uno podría decir los pronombres, los sustantivos, digo, hay un montón de microdominios que pertenecen a un dominio general del lenguaje. Y este lenguaje va pasando por una serie de fases, no de estadios, ¿sí? Y estas fases, ¿sí?, no son de alguna manera uniformes, o sea, los cambios o las fases que atraviesa el dominio del lenguaje no son necesariamente ni al mismo tiempo ni con el mismo ritmo de esas fases que se van produciendo en la matemática o en el conocimiento matemático, ¿entienden? O sea, es como que también esto contradice de alguna manera la teoría piagetiana de que todo era como sincrónico, o sea, era como un único sistema que se iba desarrollando casi como coherentemente, que para Piaget, digo, salva este problema empírico u observacional de que sí se observan cambios en un dominio y no en otro, utilizando el concepto de decalaje o de fasajes. Digo, pero por ahí es más fácil empezar a pensar esta idea que propone Carmilov Smith, de decir, che, a ver, no son estadios, no son como cosas generales que afectan todo el conocimiento, sino que cada dominio está sometido a fases diferentes, a fases, digamos, de cambio, que ni siquiera son iguales entre los dominios, o sea que cada dominio puede tener diferente número de fases, digo, con diferentes características igual y cuantitativas, ¿no es cierto?, que van variando en función de la edad y en función de la interacción con el medio ambiente o del desarrollo. ¿Sí? Entendemos, ¿no es Y cierto? cada dominio tiene sus fases en su momento diferente. Exactamente. Lo cual Bueno, empieza a porque resultar... claramente la adquisición del lenguaje, por ejemplo, bueno, no digo nada. No, pero está bien, porque por ejemplo las fases de adquisición del lenguaje, de la adquisición, son diferentes temporalmente, e inclusive hasta cual y cuantitativamente, a las de la adquisición de las cantidades o del número de un Exacto. dominio matemático, ¿no es cierto? Podemos Solamente por... decir que, podemos decir que mucho antes de tener un dominio matemático, se tiene el dominio del lenguaje bastante desarrollado, qué sé yo, Diferente, 4 vamos a... años, 5 años, un niño ya te habla, podés tener toda la comunicación que quieras. Y habla con significado y a través de ese lenguaje expresa un montón de cosas. Pero esto ahora vamos a ver cómo trae aparejadas, digo, esta es como una posición inicial para poder explicar este famoso modelo de redescripción representacional que representa el núcleo, digamos, como duro de la teoría de Kármilov, ¿sí? Entonces, gradualmente en el texto ustedes van a ver que establece semejanza de los modelos piagetianos y conductistas. ¿Por qué? Porque no asumen ninguno de los dos la existencia de estructuras innatas, y ambos implican pocos procesos biológicamente predeterminados, ¿sí?, tanto el conductismo como el modelo piagetiano. También ambos la generalidad de dominio, porque mientras que para Piaget un único sistema cognitivo es capaz de procesar toda la información de la misma manera, para el conductismo un solo mecanismo, que es el mecanismo de asociación, explica todo el funcionamiento cognitivo, ¿sí? O sea, para el conductismo tiene muy pocas leyes, y esas pocas leyes explican todo el conocimiento. Por lo tanto, las dos resultan claramente insuficientes. A su vez, ambas
tanto el conductismo, porque uno pensaba que el conductismo y la teoría piagetiana no se parecían en nada. Sin embargo, cuando uno lo analiza así, es como decir, mira cuántas cosas en común tiene, ¿entendés? La teoría del constructivismo con el conductismo. No hay estructuras innatas, hay pocos procesos biológicamente determinados, son generales de dominio, hay sistemas fisiológicos que son heredados, ¿sí? O sea, hay muchas coincidencias en lo que se llama el estado inicial, o sea, el momento de nacer, el momento del arranque, ¿sí? Y lógicamente ustedes van a leer en el texto las diferencias, están aclaradas entre ambos modelos, ¿sí? Ambas teorías conciben la mente del recién nacido como vacía de conocimiento, no solamente de contenidos, sino también de formas, ¿sí? Y defienden la idea de que un solo proceso de aprendizaje, de dominio general, no de dominio específico, sino que tanto las leyes de la asociación como el mecanismo de la equilibración, o sea, ese es el proceso, ¿sí? Son de dominio amplio, porque afectan a todos los dominios de la misma manera y pasan conjuntamente por los mismos procesos de desarrollo, ¿sí? Y este proceso de aprendizaje de dominio amplio y general explica todo el desarrollo, todo el desarrollo y todos los cambios cual y cuantitativos en el comportamiento observable se explican solamente por un proceso, ¿sí? Que en la asociación es aprendizaje asociativo y en el constructivista es el proceso de equilibración, explican todo el desarrollo, que es con lo que ella está totalmente en desacuerdo. Y además, digo, hoy ya sabemos, no sé si lo recuerdan, cuando vieron en los prácticos el funcionamiento ejecutivo, claramente que una de las cuestiones importantes que se discute con el funcionamiento ejecutivo es que existe una comunalidad entre estos procesos. ¿Qué quiere decir? Que todas las funciones ejecutivas, la organización, la planificación, la fluidez, digamos, ahora no me sale más bueno, pero hay un montón de estas funciones ejecutivas, todas ellas tienen patrones de desarrollo diferentes. A pesar de que todas tienen algo en común, todas son independientes entre sí y siguen patrones de desarrollo diferentes, lo cual ya da por tierra con la teoría piagetiana y con el conductismo, digo, sencillamente por el mero hecho de que no se desarrollan de la misma manera. Muy bien, entonces, luego de analizar estas comunalidades entre un modelo piagetiano y el conductismo, dice que los modelos de especificidad de dominio, o sea, los diferentes, los específicos, no los generales. A ver, cuando uno lee la modularidad de la mente, uno de los cuestionamientos, o en el capítulo introductorio, una de las cosas que hace Fodor es comparar justamente estos sistemas unitarios que explican todo y diferenciarlo de estas como múltiples habilidades. ¿Se acuerdan cuando veíamos la idea de Gall, ¿sí? De diferentes, como la idea, no sé, que propone Gardner, o que propuso en algún momento sobre las múltiples inteligencias, es muchos procesos versus un proceso, muchos procesos específicos de dominio versus un proceso general, de dominio general. Entonces, los modelos específicos de dominio asumen cierta preprogramación para comprender información específica. O sea, yo ya nazco con esto preparado para comprender estos estímulos y generar información que es vital para la supervivencia. Entonces dice, cuanto mayor sea la cantidad de propiedades de dominio específico del bebé, menos creativo y flexible será el sistema posterior. ¿Por qué? Porque ya viene, digo, cuanto más asumimos que viene preprogramado, digo, después, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está la variabilidad? ¿Cómo la explicamos si todo está generado? ¿Cómo hacemos para explicar las diferencias individuales? Entonces, ahí ella dice, es muy poco probable que el desarrollo sea totalmente de dominio específico o totalmente de dominio amplio. O sea, es como decir, che, la teoría de Piaget del conductismo no me convence y la de Fodor tampoco me convence. Porque si todo fuera preprogramado y solamente fuera el revelado de estructuras, o si todo fuera la construcción como propone Piaget, o el aprendizaje solamente por asociación como propone el conductismo, digo, no habría como estos cambios individuales o estos ritmos diferentes que observamos en el desarrollo. Digo, no sé, yo ya creo que les conté que una vez nosotros investigamos durante varios años las relaciones entre el funcionamiento ejecutivo o el desarrollo del funcionamiento ejecutivo y el aprendizaje de la lectura, y que veíamos estas variaciones o estas diferencias en los niveles de desarrollo de más de 2 años, ¿sí? Que nosotros tratábamos o encontramos que se podían explicar
por la diferencia de niveles socioeconómicos y culturales, ¿no es cierto?, por el tipo de escuela o por el tipo de interacciones. Pero lo que sí era cierto era que había ciertos individuos de una edad que eran capaces de hacer cosas o de demostrar habilidades particulares que 2 años antes que otros individuos que pertenecían a otros medios diferentes. Y que dentro de un determinado medio también había diferencias individuales, donde había sujetos que sí tenían una capacidad, ya que funcionaba de una manera particular, diferente a las de otros sujetos con los cuales compartían un medio homogéneo o semejante, ¿no es cierto? Entonces, esta idea también es como basada en evidencias de que es verdad que es poco probable que el desarrollo sea o todo específico o todo de dominio amplio, ¿no es cierto? De que debería pensarse en la posibilidad de que esto fuera diferente. Entonces, También dice, es están las evidente. capacidades, perdón, ¿Cómo? también están las capacidades y habilidades personales de cada uno, ¿no? Esas capacidades y habilidades, digo, se aprenden o se desarrollan, digo, siempre como la misma discusión. Entonces es como decir, bueno, vos la podés demostrar funcionalmente. Yo puedo ver tu desempeño o el desempeño de determinada habilidad o capacidad que tenés, que uno podría decir tu destreza o tu desempeño para el dominio del lenguaje o el dominio matemático. Digo, si es que a eso te referís cuando hablas, ¿no es cierto? O por ahí, mira, me quedé pensando todo lo que dijiste recién, y yo recuerdo que tenía un compañero que era un tremendo dibujante, y bueno, ahora es profesional, obviamente, toda su vida fue profesional, pero él en la primaria, desde tercero o cuarto grado, que éramos compañeros, hacía una capacidad de dibujar increíble, que yo no llegué ni 2, ni 3, ni 40 años después a dibujar con esa prestancia, ¿no? Hay cosas que son de cada uno. Bueno, por eso uno es habilidoso en la música, otro en el fútbol, otro en la ciencia. Se dice que hay como cierto nivel de predisposiciones o talento o habilidades o como que sí tienen genéticamente determinadas. O sea, no todos, si hacemos las mismas cosas, vamos a llegar al mismo lugar. O sea, no todos, si realizamos el mismo entrenamiento o nos sometemos, imaginemos que tomemos potencialmente, ¿no es cierto?, 10 niñas y los criemos de la misma manera en el mismo lugar, que tengan la misma edad, y mantenemos constante el contexto y los ponemos a todos a jugar al tenis, no todos van a Watson. desarrollar la misma habilidad. Va a haber diferencias que van a estar dadas de alguna manera por cierta predisposición genética determinada. X finalidad, dice Mariana Crispo-Loto. Exactamente. Muy bien. ¿Entendemos esto? ¿No es cierto? Entonces es como decir, estas habilidades claramente se diferencian y claramente hay una parte que depende de la posibilidad genética, que además es diferente, porque en cuanto a seres humanos compartimos una gran cantidad, digamos, de herencia biológica o de determinación biológica, pero que tiene lugar para el desarrollo de diferencias individuales que a veces están dadas por ese entorno. El ejemplo más claro son los gemelos sí, univitelinos, creo que se llama, o monocigóticos, que quiere decir que tienen un ADN idéntico, ¿sí? Que se parten dos, y que sin embargo, a pesar de desarrollarse generalmente en ambientes que son el mismo, las experiencias diferentes de cada uno, aunque sean mínimos, generan la expresión fenotípica, una expresión fenotípica diferenciada. Entonces, es una evidencia clara, ¿no es cierto?, de cómo interactúan o de cómo el medio ambiente tiene influencia sobre estos procesos de desarrollo y sobre la expresión de determinadas potencialidades, ¿no es cierto? Ahora, como no todos tenemos el mismo ADN, sino que se parecen un montón de cosas, pero tienen pequeñas diferencias, las expresiones, como decía recién Pablo, van a ser diferentes. Hay algunos que tienen una predisposición mejor o mayor o diferente para ciertas habilidades que para otras. ¿Sí? Bien, entonces, decíamos que el desarrollo, como dice Kármilov, ¿no es cierto?, es más dinámico de interacción entre ambiente y medio. O sea, lo que ella decía no es ni tan determinado como decían Chomsky y Fodor, ni como decían Piaget y Skinner, si uno quiere decir, por citar solamente autores, o como decía el constructivismo y el
asociacionismo, como decía, el neorracionalismo. Ella propone como que, bueno, como que las cosas interactúan más, como que es más dinámico, como que la interacción produce una serie de cosas. O sea, es como una versión más como casi por ahí piagetiana, que asume la existencia de elementos predeterminados genéticamente. Entonces, para Piaget no hay en el bebé conocimiento de dominio específico. No, ninguno. O sea, no sabe nada de matemática, ni sabe nada de lenguaje, sino que todo se tiene que construir. Entonces, para conciliarlo con el innatismo, o sea, para juntar a Piaget con Chomsky, vamos a decirlo en estos términos, o para juntar el neorracionalismo, que es ese innatismo, con el constructivismo, primero hay que aceptar la existencia de predisposiciones innatas, ¿sí? De predisposiciones innatas con conocimiento de sesgos de dominio específico. ¿Sí? O sea, es necesario aceptar que estos existen. ¿Sí? O sea, está como poniendo, ¿viste? Y diciendo, bueno, a ver, ustedes deberían aflojar en cierta cosa y ustedes deberían aflojar en cierta otra, ¿no es cierto? O sea, deberíamos aceptar una serie de concesiones en ambos modelos teóricos. ¿Por qué? Porque las evidencias nos están diciendo que no necesariamente pareciera que todo es como decía Fodor, ni todo es como decía Piaget. Ni nada es como decía ninguno de los dos. Entonces dice, la base inicial, y esta va a empezar a hacer su propuesta, es que el niño, ¿sí? O sea, la base inicial con lo que arranca, implica especificaciones menos detalladas y un proceso de modularización que es más progresivo. A diferencia de lo que decía Fodor, es de que estos módulos ya vienen genéticamente funcionando, ¿sí? Ella dice, no, a ver, hay como una predisposición, pero que se va modularizando en función de la interacción con el medio, y que esa modularización o esa interacción va a afectar de alguna manera a este tipo de módulos, ¿cierto? Dentro de las posibilidades que están genéticamente determinadas, ¿sí? Y el componente innato, va a decir, está como latente, ¿sí? Y recibe los datos que necesita, ¿sí? Que son los estímulos pertinentes, como en el caso del lenguaje, los estímulos lingüísticos, ¿no es cierto? Y esa entrada, o sea, esos estímulos lingüísticos, operan o tienen influencia en el proceso de cambio o de desarrollo de esa habilidad particular. Entonces, no era tan sencillo como postulaba por ahí, o como postulaba Chomsky para el lenguaje, de que yo tengo una estructura profunda del lenguaje que solo se revela con los estímulos pertinentes, sino que parecería que esa estructura profunda no es tan determinada como él suponía, y que sí va recibiendo características o va adquiriendo propiedades particulares que no estaban genéticamente determinadas, sino que son producto de la interacción que se da con esos estímulos lingüísticos particulares. ¿Sí? Muy bien. Esta es la idea o la tesis básica de ella. Entonces, hay como una noción de restricción del desarrollo, ¿no es cierto? Para las teorías de dominio general, como la de Piaget o el asociacionismo, tiene una connotación negativa y se refiere a factores que recortan la competencia del niño. ¿Sí? Y para las teorías de dominio específico tiene una connotación positiva, ya que las restricciones limitan las hipótesis posibles y potencian el aprendizaje. O sea, la especificidad de dominio dota al niño de un sistema limitado, pero organizado desde el principio y no solo al final. ¿Entienden? O sea, ya está todo como preparado. Entonces, es como que, digamos, se restringe la idea. Piensen que toda su teoría, todo su modelo está basado en tratar de explicar el desarrollo, que es esos cambios que se observan, donde ella dice no son estadios, sino que son fases. Muy bien. Entonces, el fuerte antinatismo de Piaget y su defensa de estadios de generales ya no son viables. No hay tutía. A ver, ya sabemos que los estadios de Piaget no son como él decía, ni siguen esos momentos, ni nada. ¿Sí? Y el desarrollo cognitivo es mucho más que el simple despliegue de un programa genéticamente especificado, como decía Chomsky. Entonces, cita los paradigmas de investigación con bebés, que son los que permitieron, ¿no es cierto?, demostrar mecanismos de habituación y deshabituación. O sea, cuando un bebé se interesa, cuando un bebé ya se aburre y algo no le llama la atención, que tienen que ver con la mirada, con la succión. Digo, cuando algo le interesa a un bebé, succiona como mucho más rápidamente que cuando algo no le interesa, genera como un mecanismo diferente. Y por otro lado, cuando algo le interesa, lo sigue con la mirada, y cuando algo no le produce, o sea, ya hay habituación, no lo sigue con la mirada, digamos. De alguna manera estos paradigmas de investigación permitieron, de alguna forma, demostrar que no era ni de una manera ni de la otra,
Entonces, las preferencias de mirada o de audición permiten asumir que hay una discriminación al momento de nacer. Lo que hace es, ella presenta en este texto una serie de evidencias que demuestran la, digamos, inviabilidad de la teoría piagetiana y también de la teoría neorracionalista. Entonces plantea, y acá viene su aporte, a la idea de la redescripción-representación. Entonces ella dice, ¿cómo almacena la información la mente del chico? Entonces, una pregunta es, ¿por especificación innata, por predisposiciones innatamente determinadas, específicas o no? Si estuviera especificado en detalle, el ambiente solamente desencadena un proceso ya determinado. Si solo está especificado como un sesgo, el ambiente influye interactuando con el cerebro. En el primer caso, el conocimiento se encapsula y se vuelve inaccesible. ¿Sí? Porque ya está, es solamente el módulo que opera como venía predeterminado. En el segundo, el conocimiento se va volviendo cada vez más accesible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay posibilidades, ¿no es cierto?, de poder accederse. No se vuelve encapsulado, sino que se puede acceder a él, ¿sí? Digamos desde, imagínense, de procesos más generales, ¿no es cierto? Entonces dice, la mente explota internamente la información almacenada, redescribiendo sus representaciones con cambios iterativos de formato representacional. ¿Qué quiere decir? Que cierta información que es capaz de tomar, ¿no es cierto?, una capacidad, la mente va generando o va construyendo nuevos formatos, ¿sí?, que permiten describirlo de una forma diferente. Imagínense, por ejemplo, una determinada actividad donde una representación, imaginen sencillamente en la mente de un bebé, cuando no existe el lenguaje, cuál es la representación de una milanesa, ¿no es cierto? Entonces uno diría, sí, hay una representación sensorial de olor a milanesa, de forma de la milanesa, de color de la milanesa, pero no hay una descripción, digamos, una forma de conocimiento basada en el lenguaje. Digo, la adquisición del lenguaje va a plantear la posibilidad de redescribir determinada información en un formato diferente. ¿Entienden? O sea, es como se crea un módulo nuevo que permite procesar información, ¿sí?, con una forma diferente que antes por ahí no existía. O sea, como, digamos, se va a generar como una especie de módulo donde uno opera, digamos, sobre información, pero que tiene otro formato independiente. ¿Iterativos es interactivos? No, iterativos es iterativos. O sea, que se repiten sistemáticamente. O sea, los cambios son, digamos, ¿sí?, cambios repetitivos de formato. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien. Entonces, también postula esta idea. Desarrollo y aprendizaje son complementarios. Nada se desarrolla si no se aprende, y el aprendizaje cambia en función de los niveles de desarrollo. Lo que va a decir ella es que lo implícito se vuelve explícito, primero en un dominio y después, no siempre, en varios dominios a la vez. Para ella, el desarrollo implica 3 fases recurrentes, por eso son iterativas. ¿Sí? Primero, que el aprendizaje centrado en los datos del medio genera adiciones representacionales. Es lo que se llama maestría conductual. Es como yo voy mejorando o aprendiendo a manejarme o a comportar o a tocar o a manipular. Luego, otra fase que está centrada en datos internos, no externos, no en las relaciones del sujeto con el objeto, sino solamente en representaciones internas, ¿sí?, que predominan sobre los datos externos. Imagínense que cuando hay una redescripción de un determinado comportamiento, es como cuando yo creo y te pido una definición, por ejemplo. Estos son estudios que Piaget hacía, donde decía, bueno, imagínense que ustedes agarran una onda como esa de David y Goliat, y le apuntan algo que ya está derecho. ¿En qué momento tienen que soltar una de las cuerdas para que vaya para allá? Entonces, muchos niños lo hacen y le pegan a lo que hay que pegar. Ahora cuando les pregunto cómo hacen, no lo saben. Entonces, esa maestría conductual, internamente, luego se procesa de forma interna y se construye, ¿sí? Es lo que Piaget describe cuando escribe un libro que se llama Hacer y comprender. O sea, es como que él dice que los conceptos se construyen a partir de la acción, ¿sí? Porque para Piaget era crítico dentro de su teoría. Ahora, que los conceptos se construyen a partir de la acción, digo, es una evidencia porque aparecen posteriormente. Entonces lo que Kármilov dice, sí, a ver, primero hay maestría conductual, pero luego uno se centra en datos internos para poder generar una nueva forma de representación. Y finalmente,
estas representaciones internas nuevas se concilian con los datos externos, con equilibrio entre la búsqueda interna y externa. Es como cuando uno crea teorías y las pone a prueba con la realidad para confirmarlas. ¿Sí? ¿Entienden, no es cierto? Estas tres fases. Bien. Y a su vez plantea tres fases, ¿no es cierto? Y plantea 4 niveles de representación como ciclos repetitivos, que eso es iterativos, ¿no es cierto?, de diferentes microdominios con distintos formatos representacionales. ¿Sí? Primero hay uno implícito, que es un procedimiento de análisis y respuesta a estímulo externo. Se codifican procedimentalmente, se especifican secuencialmente, se almacenan en forma independiente, son específicos de dominio y son básicamente perceptivos, ¿sí? Como, no sé, el desplazamiento hacia un determinado lugar, el comportamiento de coordinación motora de brazos y de pies para poder, digamos, trasladarse y poder alcanzar un determinado lugar. Básicamente se codifican de manera procedimental, no conceptualmente. O sea, inclusive a un adulto, si uno le pregunta, ¿cómo haces para caminar en 4 patas? Tiene que ponerse a pensar, che, ¿muevo los 2 brazos juntos o no? ¿O en X? ¿O cómo son? Digo, hay que reconstruir todo un trabajo basado en la acción, porque fue un conocimiento que se adquirió básicamente de forma procedimental, y que tiene que ver con constancias perceptivas. Lo que dice ella es que luego ese conocimiento pasa a ser explícito, o sea, se redescriben en un nuevo formato comprimido. Se producen abstracciones en un lenguaje superior, que están abiertas a otros dominios, es más conceptual, es más flexible, empieza a ser explícito y supera las restricciones de nivel 1. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era? ¿No es cierto? El nivel 1 es el de la fase de la maestría conductual, del aprendizaje centrado solamente en los datos del medio. En el explícito 2, esas representaciones se hacen accesibles a la conciencia, pero no pueden expresarse verbalmente. O sea, es cuando yo sí puedo ver cómo hago para caminar en 4 patas, pero todavía no soy capaz de poder decirlo verbalmente. Y finalmente, el explícito 3 es cuando el conocimiento se recodifica en un código común a todos los sistemas. O sea, al utilizar el lenguaje como este código común, porque el lenguaje es común, porque me permite describir todos los otros contenidos de una manera particular, hay un nuevo formato representacional. O sea, todo lo que yo sabía hacer, digamos, a través de la acción, puedo ahora, o lo conozco, o tengo información codificada con otro formato, básicamente lingüísticamente. ¿Entienden la idea? Es una idea sumamente interesante y potente, donde dice, bueno, todo lo que uno sabe hacer, uno es capaz de poder describirlo, o uno lo transforma en un formato diferente. Hay un formato de representaciones que ya no es de imágenes ni perceptivo, sino que es básicamente conceptual y abstracto, que es a través del lenguaje. Bien. Entonces, básicamente esto es, se recodifica información que estaba almacenada en un formato diferente. Y cada redescripción es una versión más condensada del nivel anterior, digamos. Pasa a ser más abstracta, tiene menos detalles, ¿sí? Es como mucho más económica, por lo tanto se va a operar con mucha más velocidad, con mucha más economía, pero básicamente implica que ahora tenemos un formato representacional diferente. ¿Y qué? Y no había un módulo específico de este dominio particular que se está creando. De ahí es de donde Karmilov empieza a plantear esta idea. A ver, estamos creando un nuevo formato, o estamos generando un nuevo formato representacional. Sí, Pablo. Confirmar lo que dijiste, no había un módulo. Aparentemente no, o es lo que dice ella, es como... Se forma, bueno, sí, de lo que O dice sea, la ella. adquisición, pero... digo, ¿por qué? Porque lleva temporalmente, ¿viste? Hay toda una cuestión que tiene que ver con los significados, donde el lenguaje no es solamente algo comunicacional, sino que pasa a ser un elemento que permite redescribir representaciones en un formato diferente. Y por lo tanto, no había un módulo específico que estuviera funcionando desde el principio, claramente, porque si no, digamos, bueno, eso tendría que ver con la posibilidad de tener un aparato fonador. Y además uno debería tener una representación o operar con información así. Ahora, lo que ella va a decir es, luego, más adelante, va a haber, digamos, dominios específicos que tienen que ver con la descripción conceptual de las representaciones, ¿sí? Que es universal, que no va a constituir un módulo, sino que va a ser compartida
luego por diferentes, ¿sí? Por otros diferentes dominios. Bien, entonces ella va a decir, primero hay que alcanzar maestría conductual antes de pasar a un proceso de redescripción. Por lo tanto, no todos los procesos se redescriben, se describen cuando hay maestría conductual. Por eso decía, no todos se transforman en módulos, no todos de alguna manera se redescriben en cada una de estas fases que ella decía. ¿Por qué? Porque solo uno debe adquirir cierta maestría conductual. Y se redescriben hasta que solo se redescriben las que tienen un estado estable, o sea, las que no cambian, las que se vuelven regulares. Cuando empieza a haber regularidades, cuando empieza a haber homogeneidad, ahí es donde se produce esa redescripción. Entonces, lo que dice ella es, esta redescripción, entiende la idea de redescribir, ¿no es cierto? O sea, se escriben con un formato diferente. Como decir, yo soy capaz de decir, para gatear yo muevo primero la mano izquierda, luego la mano derecha, sin hacer ni los gestos. O sea, puedo permitir que ustedes además entiendan algo que representa una maestría, ¿no es cierto?, conductual. Entonces, este proceso de redescripción es de dominio general, pero opera en dominios específicos, y está restringido por los contenidos que son específicos. Entonces parecería que es un proceso que no es ni como un sistema de entrada ni como un sistema central, sino que sería como una opción intermedia a esos dos que estaba postulando Fodor. Contrasta claramente con la idea de Piaget de desequilibrio y equilibración maximizante, ¿no es cierto? Y para el modelo de redescripción representacional los cambios se producen después del éxito, lo que implica la apropiación de estados estables. O sea, primero yo tengo que ser capaz de poder caminar, o de poder, como decíamos recién, pegarle con la onda al objetivo, como para poder, luego de que lo hago, mientras no lo logro hacer, no voy a poder tener una idea verbal o describir conceptualmente cómo lo hago. Para poder hacerlo, tengo que primero lograr y conseguirlo conductualmente. ¿Entienden? Entonces solo se va a redescribir en otro formato, que va a ser, por ejemplo, el lingüístico, solamente cuando yo ya sea capaz de dominarlo y tenga esa maestría conductual. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Se hace como muy largo también. Pero bueno, ¿entendieron más o menos la propuesta de Karmilov-Smith? ¿Sí? Como, a ver, ella utiliza la idea del lenguaje, esta idea de la redescripción representacional, para plantear esto, para plantear que el sistema no es tan tripartito ni tan estricto como lo planteaba en un principio Fodor, sino que, bueno, sí, está bien, a ver, es cierto que hay un montón de facultades verticales y también hay facultades horizontales, no las niega. Sin embargo, lo que propone como una instancia, digamos, aditiva a este modelo que tiene Fodor es que sí existe una posibilidad de que ciertos procesos sean solo predisposiciones inicialmente, no estén completamente y genéticamente determinados, sino que se vayan de alguna manera adquiriendo en interacción con el medio ambiente. ¿Sí? Lo cual resulta interesante y de alguna manera también es coherente con las evidencias que podemos observar en el comportamiento y con un montón de observaciones que ya había hecho Piaget, digamos. Piaget claramente propone este tipo de cosas cuando él habla, justamente como les decía recién, cuando él dice, escribe su obra que se llama Hacer y Comprender, en realidad lo que va mostrando es cómo a partir de la acción se va generando un concepto. Entonces dice, todos los conceptos parten de la acción. Y justamente hablaba de esto, o sea, usaba el ejemplo de la onda, usaba el ejemplo, no sé, de los planos inclinados, usaba el de gatear. ¿Sí? Si uno hace el experimento y yo te digo, che, bueno, camina en 4 patas. Cualquiera de ustedes sube, se tira al piso y camina en 4 patas porque lo sabe hacer, porque lo aprendió cuando era un bebé. Sin embargo, si yo te tomo por sorpresa y te pregunto y te digo, che, ¿cómo haces para caminar en 4 patas? No lo hagas, no lo repitas conductualmente, pensá solamente. Uno se le plantean como ciertas dudas, es decir, che, pero es que muevo los 2 brazos, o muevo primero uno o el otro, ¿cómo coordino las piernas con las manos? O sea, es necesario hacer un proceso de construcción, decía Piaget, y de traspaso de esa acción hacia el pensamiento. Pero en el modelo de Piaget, cuando se alcanza el modelo de pensamiento formal, ya el pensamiento controla la acción. Es como un proceso, ¿no es cierto?, de ida y vuelta, donde para construir el pensamiento necesito de la acción, pero una vez que construí el pensamiento, la acción ya está controlada por ese pensamiento. ¿No es cierto? Era siempre, en Piaget todo es dialéctico, y todo funciona de esa manera. Entonces,
lo interesante, digamos, de este modelo es como decir que le da una vuelta de tuerca adicional a la propuesta de Fodor y también a la idea de Piaget, lo cual resulta como hasta casi naturalmente razonable, es como decir, es la integración de explicaciones diferentes del concepto de desarrollo. Pensemos que estamos hablando, ¿sí?, ni siquiera de un aparato psíquico, o sea que el problema por ahí específico que tomaba es una teoría del desarrollo, pero es una teoría del desarrollo interesante donde la idea no es ni que todo está genéticamente determinado, ni que somos una tabula rasa y solo hay una transferencia de estructuras del ambiente al sistema cognitivo, ni que tampoco somos una tabula rasa y construimos, digamos, nuestras propias estructuras, sino que hay algunas estructuras que están genéticamente determinadas y otras que se van a generar o se van a producir o que van a generar hasta su propio modo de funcionamiento a partir de la interacción con el medio ambiente. Lo cual es consonante con la idea del comportamiento como una expresión fenotípica, digamos, o como una interacción de ciertas características genéticamente determinadas y de nuestra interacción particular, única e individual con el medio. ¿Sí? ¿Lo ven? Lógicamente, digo, es como una primera aproximación, digo, y tienen que tener, digamos, conciencia ustedes de que en 4 clases abordamos 4 modelos por ahí teóricos que inclusive, no sé, requieren muchísimo tiempo a veces para poder comprenderlos. Creo que la discusión se centra básicamente como en este problema sobre el origen, ¿no es cierto?, del sistema cognitivo, sobre la idea de las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo, cómo de alguna manera, sí, el ambiente, digamos, era como siempre como esa lucha originaria de hace muchísimo tiempo entre el empirismo, ¿sí?, y el innatismo, como, ¿sí?, entre estos dos modelos, cómo fueron convergiendo ni un extremo ni al otro, sino una interacción entre ambos. Creo que de alguna manera representa una explicación mucho más acertada, ¿no es cierto?, de lo que hoy sabemos o de lo que podemos observar sobre el comportamiento humano y sobre, digamos, la funcionalidad de estos procesos cognitivos que tenemos. Y también como que nos dan una teoría un poco más plausible para poder explicar esos cambios que vamos observando en las formas de organizar contenidos y en las capacidades y habilidades que tienen los seres humanos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren comentar, preguntar? Yo tengo la crítica de siempre. Ahora estamos llegando como al modelo actual, como vos lo presentaste. Este es el actual, el último modelo, sí, ¿no? El que tomamos como el corriente. Sí. ¿Sí? Digo, por ahí no me expresé bien, digo, no es como un modelo de funcionamiento cognitivo, de aparato cognitivo, sino que es una perspectiva teórica que nos permite hacer una serie de inferencias sobre las características de este sistema cognitivo. Digo, al plantear su forma de desarrollo o de cambio, nos permite como inferir, bueno, cómo estaría medio armado, sí. Sí, eso como que vendría a ser el más acabado en todo este camino de ir viendo bueno, todo este desarrollo de la psicología cognitiva que nos lleva hasta Karmilov-Smith. Sí, no, yo diría, a ver, no es tan lineal ni es tan así, sino que es como fuimos casi en un desarrollo cronológicamente histórico, analizando diferentes teorías que explicaban el desarrollo de los procesos cognitivos para alcanzar uno de los más actuales, digamos, que existen en términos a esos, o de los más modernos, ¿no es cierto?, en contraposición a los modelos por ahí neopiagetianos u otras posturas teóricas sobre el proceso de desarrollo, para alcanzar la que hoy, digo, parece como más integradora, e inclusive yo diría, no me atrevería a decir que es es la más actual que yo conozco y que de alguna manera es consonante o coherente con las evidencias que tenemos. Sí, no diría esto es la psicología cognitiva, o no sería taxativo en ninguno de los términos que voy a utilizar, sino sencillamente les diría, esto es como una evolución teórica
sobre las explicaciones sobre el origen y el desarrollo y los cambios que se van dando en el comportamiento a partir del estudio teórico, ¿no es cierto? Y aunque basado en evidencias, de estos cambios en el comportamiento y de la explicación o de un marco teórico que permite o que nos da elementos para poder explicar de alguna forma estos cambios en la manipulación de la información. Digo, Sí, no. no, a lo que iba es que por ahí me da más ganas de pensar en profundizar en lo último, que pasar por todo lo que hemos pasado, en algún punto también repetitivo con materias anteriores, que ya conocimos, ya leímos un poco, ¿no? Está bien, profundizamos un poco en cada uno, pero como para llegar hasta acá. Y es la crítica mía, personal, que creo que ya lo hablamos otra vez, de que hay varias materias que nos dejan así, nos tocan un poquito por encima de cada cosa, y entonces, bueno, nos vamos con una idea de psicología cognitiva que es así, también una lectura de algunos capítulos. Está bien, ya no es como haber leído el índice, que por ahí podía haber sido en otras materias, pero algún poquito. Y bueno, entonces yo me quedo con que tendré que agarrar después, por ejemplo, Karmilov Smith, y darle a y estudiarla por acá, a la psicología cognitiva, más, no sé, lo demás No es la psicología cognitiva, sino que tiene que ver con ciertas explicaciones teóricas sobre el desarrollo del funcionamiento cognitivo, y que lógicamente es como decir, a ver, nosotros lo agregamos en la asignatura y lo explicamos de esta manera porque el análisis que hicimos de los conocimientos previos que tenían nos permitieron identificar de que probablemente la teoría de Karmilov-Smith debería ser la culminación casi natural de la asignatura Psicología del Desarrollo. Porque digo, hoy en día es casi inconcebible que vean una asignatura que se llama Psicología del Desarrollo y no sepan, ni se les hable, ni entiendan de quién es Karmilov-Smith, cuando, digamos, es casi del fin del siglo pasado. Es un modelo de una teoría actual que provee una explicación sobre un proceso de desarrollo, y en Psicología del Desarrollo todavía se está viendo, no sé, la teoría de los estadios psicosexuales de Freud o los estadios de Piaget, sin mención a que son teorías perimidas que ni siquiera se basan en una evidencia, o sea que las evidencias las ha falsado, o sea, se las presenta como que esto es, el desarrollo es así, es como decir, no. Entonces, eso no está, lógicamente, yo no soy quien ni puedo de alguna manera convencer o cambiar o modificar un plan de estudio. Sin embargo, cuando llegan a esta asignatura, no tienen este contenido, y cuando yo les pregunto, ¿qué saben de Piaget?, me repiten los estadios o dan una información equivocada sobre invariantes funcionales, lo cual obliga a explicar el mecanismo de equilibración, que a su vez también debería haber sido explicado en teorías y modelos psicológicos contemporáneos. Digo, y la teoría de Fodor y la de Chomsky vinculada al lenguaje también deberían haber sido presentadas y aprendidas, digamos, como prerequisitos. Y si eso hubiera sido, yo necesariamente ni siquiera hablaría de Karmilov-Smith, porque ya sabrían sobre desarrollo y probablemente habrían desarrollado o aprendido su teoría en psicología del desarrollo, porque no deja de ser una teoría del desarrollo. Digo, digo, sí se encuadra dentro de lo que se llama psicología cognitiva. Lo que pasa es que la psicología es tan grande, entonces, nuestra posición es, no está bueno que un estudiante de psicología o un futuro psicólogo o psicóloga egrese sin tener idea de cuáles son los desarrollos actuales sobre ciertos aspectos vinculados se lo llama la psicología cognitiva. Deberían saber este tipo de cosas, pero a su vez también tenemos que enseñar los procesos cognitivos, o sea, percepción, atención, memoria, funcionamiento ejecutivo. Digo, y todas estas cosas las tenemos que hacer, tenemos un espacio que es una sola asignatura en toda la carrera para enseñar esto, porque esto no lo vuelven a ver más, ¿entienden? O sea, no hay otra desarrollos de las teorías del desarrollo o actualizaciones, no hay más nada. ¿Entienden? Sí hay
digo, tenemos planes de estudio que no avanzan, o no cambian, o no se modifican, o no se ayornan, al mismo ritmo que avanza el conocimiento sobre el comportamiento humano. Entonces, claramente coincido con lo que decís vos, sí, obviamente que esto tiene un gusto a poco y que es horrible, pero bueno, digo, hoy por lo menos salen sabiendo que existe una persona que se llama Carmelo Fednik que propone una teoría del desarrollo que es diferente a la que habían aprendido hasta ahora y que no se las enseñaron, por lo que sea, ¿no es cierto?, independientemente de cuáles fueron las razones. Entonces decir, sí, es preferible, y claro, a mí me hubiera encantado que nos sentáramos a discutir en la primera clase las implicaciones de la teoría de Kármilov-Smith sobre el funcionamiento cognitivo. Pero como no se dispone de ese conocimiento, es un prerequisito que se debe llenar. De la misma manera que los próximos teóricos van a hacer sobre las aplicaciones de la psicología cognitiva, que tampoco deberían desarrollarse en esta asignatura, sino que deberían desarrollarse por ahí posteriormente, cuando ustedes vean psicología clínica, y la vean en nuestra facultad de una perspectiva básica y casi exclusivamente psicodinámica. No van a ver psicoterapia cognitivas en ninguna parte de su carrera. Entonces, bueno, al menos acá les vamos a decir o a dar como una clase o dos clases, decir, che, miren, es eso. Y por otro lado, vamos a hablar de otras aplicaciones como en la psicología educacional o en otro tipo de contenidos. O sea, estamos como emparchando o supliendo de alguna forma la fragmentación o la falta por ahí de actualización o ayornamiento de los planes de estudio en psicología y los contenidos. Por supuesto que nuestra formación y la de todos, digo, siempre está sesgada. Y son discusiones que exceden inclusive lo científico o lo académico y que tienen que ver con otros factores de poder y con otros factores y condicionantes que nosotros no dominamos. Igualmente ustedes imaginen que hoy por hoy, dentro de todas las universidades nacionales que hay en la Argentina, el plan de estudios de la carrera de psicología de Mar del Plata es uno de los menos psicodinámicos, por no decir, o sea, de los que menos peso, o de los que incluyen otras actividades. Imaginen que es la única carrera de universidades nacionales, incluyendo hasta Córdoba, que tiene podría tener otra perspectiva, que en vez de tener una tesis tiene un trabajo de investigación, donde hay materias con mayor peso en la investigación, donde se trata de inculcar o de enseñar que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y no una técnica de psicoterapia. Digo, imagínense que se trata de introducir conocimientos actuales y a su vez es como tratar de, no sé, de agregar. Yo podría decir, yo doy psicología cognitiva en esta institución desde que existe la materia de psicología cognitiva, y ha cambiado. Si nosotros vemos nuestro programa de hace 20 y pico de años atrás al de hoy, no tienen nada que ver porque ha ido cambiando. Sin embargo, yo miro otras asignaturas que yo estudié en la misma facultad que ustedes, cuando se reabrió en el 86, y miro el programa hoy, y es el mismo programa que estudié yo hace 40 años atrás. Digo, no cambió en lo más mínimo, o sea, no representa, o de alguna manera no reproduce ese avance que hay, sino que es como un conocimiento que ha quedado cristalizado. Pero bueno, digo, no nos vamos a poner a creer. A ver, creo que ustedes, sí, en cuanto a estudiantes, tienen derecho a recibir otra cosa. Yo creo que mi tarea personal como docente, inclusive de que representa nuestra cátedra, tiene que ver con esto, con que entendemos la psicología de una manera diferente, y que de alguna manera peleamos de alguna forma porque esto también sea, y ojalá nuestro plan de estudios y la formación de psicólogos incluyera otras asignaturas vinculadas a la actualidad de lo que es la psicología a nivel internacional. Digo, no tiene por qué ser cognitiva, ni somos conductistas, ni creo que lo que uno tiene que entender. ¿Por qué? Porque así, como yo de alguna forma tengo una mirada crítica sobre otras posiciones de entender la psicología, esas posiciones por ahí más tradicionales, conservadoras o dogmáticas, insisten en que nosotros somos una especie de conductistas, o que no somos ni psicólogos, sino que somos como otra cosa. Entonces, creo que depende de ustedes el tomar posición sobre qué es la psicología y lo que van a hacer el día de mañana como psicólogos, ¿sí? Pero bueno, para poder tomar y para poder elegir tienen que conocer. Entonces, me parece que no es razonable que alguien egrese o tenga un título profesional de psicólogo y cuyo campo de acción sea el comportamiento humano, creyendo que los procesos de desarrollo se limitan a lo que dijo Freud en 1800
o Piaget en 1900, y que esas son teorías actuales del desarrollo. Es como decir, sí, miren muchachos y muchaches, son teorías preciosas, buenas, pero viejas. Son teorías falsadas, son teorías que no permiten, no son suficientes para explicar el comportamiento actualmente. Es historia de la psicología. Bueno, voy a dejar de grabar y lo voy a subir, y nos vamos a ver el jueves que viene y vamos a hablar de otras cosas y de las aplicaciones o algunas aplicaciones de la psicología cognitiva. Buen fin de semana, nos vemos.